Estamos en el segundo tramo de ayer y hoy. Vamos a hablar con alguien que también practicó varios deportes, pero que tuvo mucho que ver con la natación. Ya lo va a ir contando él. Está con nosotros un amigo que queremos mucho y respetamos por otro lado, que se llama Neris Bonilla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Roberto, muy bien. Gracias por venir. Sos uno de los deportistas que fuiste protagonista de tu tiempo. Y hoy, a pesar de que cada vez se nos avanza la edad, a vos, a mí, a cualquiera, seguís haciendo deporte, seguís tirándote en la pileta para estar bien físicamente, mentalmente bien, y curiosidad cuando hay un partido de rugby o alguna competencia de natación. Te gusta en general el deporte, pero me gustaría empezar en tus inicios. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, mira, yo tengo una anécdota que suelo contarla. ¿Cómo me inicié en natación? Todavía no era socio del Club Estudiantes, porque a mí me hicieron socio del Club Estudiantes en el año 1937, cuando se inauguró la pileta. Tengo la medalla recordatoria de la inauguración de la pileta con el escudito, a franjas, a bastones blanco y negro, todavía en mi poder, que la atesoro enormemente porque tiene una historia y un valor muy importante para mí, porque el Club Estudiante, a partir de ese año 1937, fue mi futura mamá, o mi segunda mamá, mejor que mi futura mamá. Mi mamá fue siempre, y yo compartí mis amores entre mi familia y el Club Estudiante. Pero yo antes del año 37, yo creo que por una cuestión psicosomática, mi mamá era asmática, y yo somatizaba mucho el asma de mi mamá, porque era muy mimado. Entonces a mí también me daba asma. Y había un viejo profesor acá en Paraná de educación física que hacía hacer ejercicios a los muchachos y a las chicas jóvenes, que se llamaba Oscar Martínez. Nos llevaba al Parque Verdú, nos hacía hacer caminatas hasta el río. Pero cuando ya venía los primeros calorcitos, llámese octubre, fines de octubre, me acuerdo que la primera vez que me hizo tirar al agua, y yo no sabía nadar, fue en Bajada Grande, con un frío increíble. Bueno, no salí nadando la primera vez, sino que me ayudó él, y etcétera, etcétera, hasta que un día casi me ahogué, que me salvó Nelson Almada, el negro Almada que vive en calle Corriente, no sé, hace tanto que no lo veo, que no sé qué de la vida. Y ahí aprendí a nadar, porque obligatoriamente ya entre que ya daba algunas brazadas a lo loco y no sabía para dónde iba, y cuando me paré, estaba ya no sé a pie. Chapaleado. Sí. Bueno, y ahí este profesor Martínez me inculcó que tenía que aprender a nadar, y ahí me hicieron socio estudiante. Y empecé la pileta en el año 37. Y me fue muy fácil como deporte, es decir, uno nace a veces para algunos deportes más que para otros. Cuando tenés ganas de practicarlo, por supuesto que lo podés perfeccionar y aprender posteriormente, pero tenés condiciones más para un deporte que para otro, como a veces uno no tiene condiciones para ningún deporte. ¿Deslizaba fácilmente en el agua? No, nunca deslicé, pero tenía mucha potencia, mucha fuerza. Mucha fuerza y mucha dedicación. Sí, un amor propio que siempre lo tuve por delante, como en tu vida, con los bolsillos, todos los bolsillos. Es decir, nunca me quedé, me amedrenté por nada, aunque a veces soy un poco inseguro en mi forma de ver las cosas, un poco conservador, no me anticipo como cuando era chico, pero siempre una vez que me puse a hacer algo, quiero hacerlo con todo. Medio como tu programa, con todo. Y te tiraste al agua y empezaste a entrenar, a perfeccionar un estilo. Sí, no, primero empecé a nadar por nadar y a jugar, pero vino, me acuerdo, también es otra anécdota, que un torneo interno me invitan a correr. Y corrí contra un muchacho que se llamaba Pocho Ruiz, que era muy famoso, mayor 2 años que yo, pero era muy famoso en aquel entonces porque nadaba muy lindo. Y corrí 25 metros, me acuerdo que corríamos con esas mallas de lana altas acá, porque no podíamos correr con pantaloncitos, corríamos con la pechera, que se prendía con cierre relámpago acá una malla Janssen, y había mallas enterizas, pero la malla enteriza de jersey ya lo usaban los campeones, nosotros no. Corrí 25 metros y llegué muy contento a mi casa, que mi papá siempre contaba esa anécdota, porque me dijo, ¿y cómo te fue? Muy bien, salí segundo, papá, salí segundo. ¿Cuánto corrían? 2. Eso fue la primera competencia que hice.
Y eso fue cuando yo tenía 7 años. Y ya a los 8 empecé a competir con un éxito un poco mejor y fui subiendo. Y la pileta estudiante era casi nueva, ¿no? Sí, se inauguró en el 37 y yo empecé Vos empezaste en el 37. Yo empecé en el 37 en la pileta estudiante. Te la inauguraron para vos. Empecé a aprender a nadar. Y ahí hice toda mi carrera de nadador. Incluso cuando me fui a estudiar un año en La Plata, que me fui a estudiar geología antes de estudiar arquitectura, por esos errores de que no había una capacitación en el colegio, no te hacían test suficiente para saber cuál era tu vocación. Me gustaba mucho la geología y fui a nadar y nadaba en Estudiante de La Plata, que tenía pileta de invierno. ¿Ya tenía pileta de invierno? Estudiante de La Plata, sí. Cuando fui a estudiar geología, es decir, año 1949, ya del 37 al 49. Igual, es importante. Y me ofrecieron correr por Estudiante de La Plata, pero como yo tenía el blanco y negro adentro, la camiseta, yo dije no, entonces no me dejaban entrenar en los andariveles que yo ponía para los ¿viste? nadadores. Entrenaba afuera. ¿Hubieras corrido un año por ello? No, yo corría los campeonatos de invierno. Cuando estuve en La Plata iba a Buenos Aires y corría por Estudiante, solo, es el único que corría. ¿Te anotabas? Sí, me anotaba, sí. Estabas federado, Estaba tenían que federado, autorizar. por supuesto, sí. Y tenía las marcas mínimas. En aquel entonces estaba don Enrique Sor, que era presidente, un amante de la natación, con hijos nadadores destacadísimos todos. Así que pero me apoyaba en todo. Contame un poco qué estilo corrías. Espalda. Yo corría todos los estilos, Pero bueno. Menos pecho clásico, que no andaba muy bien, pero solía hasta poder correr una posta, por ejemplo, en mariposa. Porque faltaba uno. Y crawl corría, la posta corría. Sí, integraba la tu posta. especialidad. Espalda. En los 100 y 200 metros. Lástima que no había 400, porque yo era más medio fondista que velocista. En 400 yo tenía tiempos muy buenos en espalda, pero no se corre 400. No se corre 400. No. Máximo 200. Sí. No, incluso a veces cuando yo Después inventó una carrera de 400 metros, 4 estilos. Claro, una carrera. Y ahora se corre. Medley. Sí, medley, que en aquel entonces no se corría el medley. Si no, se hubiera andado muy bien el medley, calculo, porque todos los estilos me defendía muy bien. Muy bien. ¿Y qué era andar bien en espalda? A ver. Hoy, con los tiempos de hoy, ni hablar. No, está bien, pero... Hoy es una vergüenza. Si los tiempos que hacíamos nosotros, lo de los que hacen los chicos hoy día, es una vergüenza. Fíjate que yo en mi mejor época de nadador de espalda, 100 metros. llegué a 100 metros, mejor era en 200. En 200 1.10, 1.8. 1.10 y pico, 1.11 era. Para la época era un tiempazo. Era un tiempazo, pero si en el año 49 yo salí... Pedro Díaz fue campeón sudamericano y argentino con 1.3, 1.2 y pico. Claro, que fueron y varios fue años 20 después. años después que vos. Sí. No, 20 no, pero un poco menos. Pedrito era muy chiquito cuando era un niñito que tenía una patada muy fuerte cuando yo ya era un veterano, casi ya llegaba al final de mis competencias. Pero yo, por ejemplo, en espalda, con un tiempo de 2.40, salí tercero en el sudamericano de 49 en Montevideo. ¿Ah, sí? Claro. Claro, esos tiempos hoy quedaron en el olvido. Claro, quedaron en el olvido. Pero para la época eran buenos tiempos. No, era un buen tiempo, ¿Y sí. cuántos torneos sudamericanos corriste? 2. 47 en Buenos Aires y 49 en Montevideo. ¿Siempre en espalda? Siempre en espalda. Y desgraciadamente con una delegación, esto siempre lo cuento porque es un dolor que tengo metido acá adentro. ¿Todavía? Claro. En la época del año 48, cuando en las Olimpiadas de Londres, me acuerdo que se hace la selección, el Perón, que estaba en el gobierno, fletó un barco para mandar a todos los deportistas a Londres, lleno, un charter. Iban deportistas y dirigentes. Fue, creo que, la delegación olímpica más grande o más numerosa que llevó la Argentina en todas sus épocas. No sé si fueron algo así como 350 o 380 nada. Deportistas y otro tanto de dirigentes y entrenadores. Es decir, que hubo muchos que fueron a pasear. Y cuando la clasificación que se hizo, porque allá se corría en verano, nosotros ya no teníamos la pileta cerrada, yo me iba a entrenar al río para mantenerme en estado. ¿A dónde te ibas a entrenar? Al río, entre 2 lanchas. Acá en el municipal, entre 2 lanchas que estaban aparcadas en aquel entonces, yo colgaba un reloj y nadaba contra la corriente por hora, entre 2 lanchas. ¿En verano? No, ya cuando cerraban la pileta de verano.
cerraban la pileta el 15 de marzo. Yo tuve que seguir entrenándome. Bueno, pero ya el agua no está, no, y en fresca. aquel entonces no hacía los calores que ahora. Claro que... habían cambiado mucho el tiempo. Ya hacía fresco y yo así corría en la arena, hacía gimnasia, hacía un poco de clavas y para entrar en calor y me tiraba al agua a nadar. Y nadaba 1 hora, por ejemplo, todos los días, 1 hora y media, en el río. Lancha contra lancha. Entre las 2 lanchas, para que aprovechar la correntada y tener 2 parámetros para que no me sacara la correntada. Y eso lo hice desde el 15 de marzo, más o menos, que cerraba la pileta de estudiantes, hasta sería mayo. Hasta mayo. Claro que fue la selección, porque en junio creo que se fue para la Olimpiada, más o menos, no lo tengo presente, pero fue un tiempo largo. Fui a competir a Buenos Aires, iban a llevar 3 espaldistas. Y yo compito, yo le había ganado a Vegassi, que es el segundo espaldista, y el Chávez era insuperable. Le había ganado a Vegassi, que era un santafesino que estaba radicado en Buenos Aires, y le había ganado al famoso Oscar Niemeyer, que lamentablemente... que después tuvo una hija que fue muy buena. Que fue muy buena y que él falleció, un médico, que fuera médico, ya recién recibió el médico. Y le gané en Buenos Aires de nuevo la clasificación. Vegassi me ganó los 100 y yo le gané los 200. Y a Niemeyer le gané los 2. Y bueno, y cuando me dijeron, bueno, andate a Paraná que te llamamos una semana antes porque el barco llevaba pileta. Una pileta corta, pero era para mantenerse en entrenamiento. Andate a Paraná que te llamamos para viajar. ¿No te todavía te están por llamar? Sí, lo llamaron a Horacio Guay, que fue el que estudiaba, que corría por estudiante, que era el mejor librista que había en Sudamérica en 100 libre. Horacio era el mejor. Había muchos buenos, pero Horacio era el mejor. No sé, tenía más garra, era un avioncito en el agua, Horacio. Muy veloz. Muy veloz, muy veloz. Y si hubieran vivido, si hubieran corrido 100 metros, se corrían 50 como hoy, ahí no le ganaba a nadie. Era tremendamente veloz. Y bueno, y me quedaron a llamar y no me llamaron. Y al no llamarme, bueno, me produjeron un shock impresionante, impresionante. Quedé traumado, muy dolorido, tanto que al mes, antes de venir a la Olimpiada, me llaman para decir que fuera a correr al Brasil, que iba un equipo de 6 nadadores al Brasil, y me negué a ir. Dije que no iba a ir. ¿Nunca te dijeron por qué no te llevaban? No. Y en el año, eso fue el 48, en el 49, cuando fui el sudamericano a Montevideo, yo me había ido a estudiar a La Plata, y estaba mal entrenado, pero estando en La Plata, estando en La Plata y estudiando, que me fui en el mes de enero, empecé a nadar en estudiante. Y entonces me llama Pedro Guarnieri, que era el entrenador de Municipalidad de Buenos Aires, que me quería mucho. Yo tenía relaciones mucho con el club de Municipalidad, afectivas, con las chicas y qué sé yo. Teníamos una buena relación. Con una gran nadadora muy querida mía de aquel entonces, una gran amiga que teníamos nuestras relaciones sentimentales muy lindas, de jóvenes. Entonces don Guarneri me dice, ¿por qué no corres? ¿No te presentás que ahora viene la selección del sudamericano? No, yo no voy a representar más a la Argentina. Corré y demostrarle a los dirigentes lo que te hicieron. Lo que te hicieron. Mirá que no estás entrenado, pero corré y demostrarle. Y me convenció por el amor propio. Que siempre tuviste. Y clasifiqué tercero, y en Montevideo clasifiqué como argentino, segundo argentino. En 100 atrás del argentino y de 2 brasileros, y en 200 atrás del argentino y un brasilero. Corriendo como el 8º hombre por tiempo. En las finales anduve bien. Y fue lo último que corrí, no corrí más. Corrí acá para rellenar posta cuando vine en el año 50. Me dediqué más que todo al waterpolo, armamos un buen equipo. Había buen equipo de waterpolo aquí. Teníamos un equipo de waterpolo fantástico, porque éramos todos nadadores. ¿Y cuánto equipo de waterpolo había? ¿Estudiantes, Robin? Robin y nadie más. ¿Y jugaban con Santa Fe? Jugábamos con Santa Fe, jugábamos con Rosario. Unión, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Sí, regata. Fundamentalmente el gran waterpolo estaba en regata.
Pero no jugábamos con la primera regata, que eran unos monstruos. Jugábamos con la segunda de regata, que era como una primera, pero él no era la primera de los Vicentini. Los de regata Santa Fe integraban la selección argentina. Era todo la selección argentina. No, los Vicentín, Sebastián, Consuegra, Filiberti, eran unos monstruos. Era la otra selección historia. argentina. Maidana, el arquero, era fabuloso. Pero ellos tenían una reserva de chicos jóvenes como nosotros, ellos eran hombres mayores que nosotros todos. Una reserva que jugaban muy lindo Walter. Acá me acuerdo un partido, un campeonato entrerriano, nos ganaron una final después de 3 tiempos suplementarios, 14-13. En waterpolo. En waterpolo. Que fue un partido tremendo, porque ellos salieron muy adelante y después nosotros con natación lo empezamos a agotar, porque nadábamos todo éramos nadadores. ¿Por qué no hay más waterpolo? Y no sé, es un deporte que no se practica acá, no sé por qué no hay más waterpolo. En Buenos Aires hay. Sí, en muchos lados, en Europa se juega mucho waterpolo, es un deporte de mucho movimiento y de muchos goles. Es medio como un handball del agua, ¿no? Claro, acuático. Un handball acuático, porque se trabaja bien, es un deporte duro, porque aunque las piletas son muy transparentes, bravo abajo. No se puede caminar, ¿no? No se juega todo en piletas profundas. No, bueno, pero en la pileta estudiante y en la pileta de Robin, en la parte de bueno, más para playa, el arquero podía estar haciendo pie, pero haciendo pie acá, solamente claro, que midiera 2 metros. claro. Si no podía ser. O sea que le suben más el agua a la pileta. Claro, con waterpolo llenaban hasta la salivadera. Ah, El agua estaba al borde. Y así todo en la parte playa, así un alto, por ejemplo, claro, el arquero queda parado. Con nosotros atajaba del Azar, Ah, el mayor de los dos hermanos del Azar, el abogado. Y era muy buen arquero, pues tenía unos brazos muy largos. Y el arquero en waterpolo tiene que salir del agua con una tijera y batir sus brazos como si estuviera leteando, porque a veces le tira muy cerca, así el movimiento del arquero es así, y saliendo del agua lo que más puede. Y era muy buena. jugaste un tiempo a waterpolo. Y jugamos waterpolo, teníamos un buen equipo, muy buen equipo. Estaba el Quique Vente, que hace un tiempo murió, falleció, Genaro Vilanova, el negro Sabatini también falleció. ¿Vos que nombraste Vente, Vilanova, Sabatini? Vos integraste una posta muy fuerte, ¿no? Con Vente. Sí, teníamos una muy buena posta en todos los estilos. Aquel entonces se corrían 3 estilos. Se corría espalda, pecho o mariposa. Ajá. Y crot. Y crot. Teníamos una muy buena posta. Y cuando llegó Horacio Guaya a Paraná teníamos una posta imbatible. Imbatible. Era imbatible, sí. Era imbatible. Teníamos una posta que nos podía ganar a nivel Buenos nivel Aires. ranking argentino, buena espalda estaba entre los 3 primeros. Nos ganaba Gimnasia y Grima de Buenos Aires nada más nosotros, que era Jean Torno, Chávez y algún mariposita cualquiera que hayan tenido. Después éramos nosotros. A los cordobeses, a los santafesinos. Sí, completo. Incluso teníamos una posta para el interior del país y para, entre las historias que te traje, está un campeonato que fuimos a correr a invitados al Club Municipalidad de Buenos Aires, que fuimos 5 nadadores. Es decir, Vente, Poleri, Vente ya fallecido, Poleri, que vive en Córdoba, Genaro Vilanova. ¿Era buen nadador, Genaro? Muy bueno. Y Patita Martínez, que era muy bueno. Patita Martínez. Que falleció hace un año y pico, 2 años, sí. Estuvo acá en Paraná las vueltas de la vida. Hace muchos años que no lo veo. Como dice el tango, las vueltas de la vida, pobrecito Patita. Vino enfermo. Tenemos los amigos, tenemos un poco cargo de culpa, lo hago público porque... No, él era muy orgulloso, no vino a pedir nada, pero evidentemente cuando nos enteramos que estaba tan mal lo fuimos a buscar y se había ido, lo había recogido una hija, tuvo un problema incluso con su familia. Triste la muerte de Pata. ¿Falleció en Buenos Aires? Sí. Tenía un cancercito acá que le había tomado, le habían operado, le habían sacado parte de la mandíbula. No sé si de tanto fumar o qué, presumo que de eso. Patita Martínez. Gran chico, muy querido y los amigos íntimos, por eso te digo, tenemos un... Él vino a Paraná y no lo supimos ver al tema ese. Y que a veces una persona se va tantos años. Sí, se fue muchos años, pero él no pidió nada. Debería habernos mandado un mensaje. Porque si, como siempre a él lo encontramos una vez, sí, como fenómeno, él siempre andaba fenómeno. Aunque no estuviera fenómeno. Aunque no estuviera fenómeno. Él siempre andaba fenómeno. Neri, ¿no hiciste otro deporte? Sí, cómo no. Jugué rugby. Los paranaenses no me conocían como jugador de rugby, porque acá don Raúl Uranga, nuestro querido doctor Raúl Uranga, que es
el gran presidente institucional del club, como hoy tenemos el gran presidente hacedor del club, que es don Salvador Morel. Pochi Morel. Raúl Uranga conformó un club, lo institucionalizó, lo armó, sus dirigentes, luchó en una época difícil. Y Pochi lo tomó como un estandarte de trabajo con una mentalidad empresarial distinta, porque antes era todo corazón. Por supuesto, inteligencia, como Raúl, política, pero lo tomó y se rodeó de gente que trabajaban mucho, que también con Raúl trabajaban, con medios que fueron explotando lo distinto y diferente, haciéndolo crecer. Y lo el club construyó. No sé cómo va a ser su calificativo cuando deje la presidencia, el presidente qué, pero ya a sus 18 años da la pauta de que... Está todo a la vista. Está todo a la vista. Raúl tuvo 12, no tuvo más por cuestiones políticas porque se vino el peronismo. Si no, Raúl no sé cuántos años hubiera estado. Era inamovible del club, nuestro querido Raúl. ¿Y qué ibas a decir del rugby, Raúl Uranga? Que no te conocían al rugby. No, porque yo iba y practicaba el rugby. Y Raúl me dejaba hacer tacles, liviano y cosas así, pero no me dejaba, porque en invierno no teníamos pileta. Entonces yo terminaba de repasar algunas materias que me podían preguntar al otro día en el Colegio Nacional, 2:30 de la tarde, a matar a 3, yo estaba en el club estudiante hasta la noche. Entonces iba con el bolso, llevaba las clavas en el bolso, para hacer un poco de clava, y ahí jugaba al básquet, a la paleta, al rugby, a lo que viniera. Y cuando había práctica de rugby yo me prendía, entonces Raúl me echaba. Te cuidaba para la natación. Claro, porque en aquel entonces, tan diferentes las cosas, los entrenamientos, la forma de ver el deporte, tan diferente, porque teníamos el mismo físico, si tenemos, hasta pagamos documentos igual que los de ahora, no es ningún problema, es tremendo. El tema de la mentalidad de los entrenadores y de la gente y del propio deportista de antes al de ahora. No digo que de ahora sean mejores que nosotros, porque la habilidad se nace, es la misma, uno la perfecciona. Pero antes, ¿por qué podíamos practicar tanto deporte? Porque no exigían el exitismo de un deporte cuando uno andaba bien. Hoy día una persona no puede practicar mucho deporte, porque el exitismo que te dan los medios, y que los medios te exigen más que uno mismo, hacen que de alguna manera vos tengas que perfeccionarte a muerte en una sola cosa. Si no, correrte. Y si no, correr. No podés hacer como, por ejemplo, los Avellaneda, que hacían todo. Yo hacía casi todo, porque yo hice atletismo, no como Matías, pero hice atletismo, jugué a la paleta en cadete, llegué a jugar muy bien, salí campeón entrerriano de cadete con un muchacho... Carlos Gómez, que tiene un puesto de venta de fruta ahí en el centro, en calle Cervantes, jugaba por el Club Belgrano, a la paleta, porque mi papá era presidente del Club Belgrano. De verdad. Y sí, hacía todos los deportes, jugué al básquet hasta la cuarta estudiante, fui fundador del Club Salta, jugué al fútbol hasta cuarta división. Después dejé, pero siempre para mí llegaba el verano y era la natación, que era el deporte de verano. Entonces no te dejaba taclear. Y lo otro hacía de todo un poco. Y no me dejaba taclear, Raúl, no me dejaba taclear porque en aquel entonces decía que el nadador tenía que tener los músculos blandos. Todo al revés. Me veía hacer clava y me decía, vos estás loco, no tenés que hacer clava porque te va a endurecer. Es decir, no podíamos tener músculo duro. Teníamos que tener un músculo flácido, claro, largo, para nadador. ¿Y entonces? ¿Jugaste salteado? Y no jugaba. A veces cuando uno estaba... ¿Entrenabas? Piqué, sopé algunos partiditos de segunda, y cuando me fui a Rosario a estudiar arquitectura, que fue en el año 50, ahí, ese año no jugué porque el primer año de arquitectura es tremendo, viví en la facultad. Pero en el 51 ya me fui a jugar al logaritmo. Y jugué un partido de segunda y pasé a la primera. Así que yo jugaba al rugby, pero no había jugado nunca, pero yo sabía todo lo del rugby. ¿Jugaste en primera al rugby en Rosario, en la Liga Rosarina de Rugby? Sí. ¿En logaritmo? En logaritmo, salimos 2 años campeones con logaritmo. De la Unión Rosarina de Rugby. Y voy a pasar un chico. Y el primer año que salimos campeones, el goleador de campeonato fui yo porque era pateador de logaritmo. Mirá vos. Y de ahí pasé a Plaza, que jugaba en la primera porteña. Jugaba en la primera porteña. ¿Y llegaste a jugar algún partido con la primera porteña? De plazas todos. Menos tuve 4 meses suspendido por un acto de agresión mutua. Pero después jugué todo en primera. Un momento de bronca.
Pero no pateaba en primera, porque en primera estaba un amigo mío que entrañable, el Dito Cavallo, que era el fullback que pateaba. Que en aquel entonces... Como los dioses. En aquel entonces se disputaban ser el mejor fullback del litoral con Matías Avellaneda, según los rosarinos. Pero Matías era un poquito mejor. Ay, era más ligero y más fuerte. Qué lindo que y lo se digas. quieren tanto entre los dos. Se ven y se abrazan y están juntos, hablan como novios cuando se encuentran. Qué bueno. Qué bueno. Y cada vez Así que triunfaste al rugby en Rosario. En Rosario. Porque acá eras nadador. No, incluso llegué a jugar en el seleccionado de Rosario durante 2 años. También. ¿Sí? Ajá. Y, Bueno, después te y atrapó después la arquitectura. No, cuando vine a Paraná, seguí jugando rugby en Paraná. Estudiante. Y jugábamos, pero yo jugué rugby hasta los 36 años. Es decir, jugué rugby hasta los 34. Hasta los 33. Sí. No, perdón, hasta los 30, voy a ser justo. Hasta los 30. Cuando tenía 30 años, me fui al sur, a la Patagonia, a trabajar con un hijo. Volví con 3 hijos, en el 34. Y en el 34 volví a jugar. Jugué 34, 35 y 36. Y en el 36 planté bandera. Hay que mantener la familia y hay que trabajar de arquitecto. Sí, no, pero... mirá, ¿Y te fue bien? No, siempre me di tiempo para todo. ¿Nunca fuiste entrenador? No. ¿Jugador? Jugador, sí, siempre jugador. Y además aficionado al deporte, ¿te gusta ir a verlo? Sí, me gusta todo el deporte. Soy un loco de la NBA. Ver los de la NBA para mí, como yo digo, no son humanos, son de otro planeta. Yo vi un partido anoche que fue espectacular. Las cosas que hicieron anoche, Houston. dos o tres cosas. El Hakeem Olajuwon hizo 2, 3 chicos. Espectaculares. 2 metros y pico, 115 kilos y se mueve Unos bailarines. Y se mueve como el bailarín este que tenemos famoso como Julio Julio Boca. Boca, es una cosa de loco. Neri, y cerrando ya, ¿Cómo no? se nos fue el tiempo. Yo te veo ir a nadar. Sí, señor. ¿Lo haces por Todo- placer? No, por todo. Primero por placer, segundo porque creo que es un deporte, es el deporte más completo para mí. Además, cuando uno está un poquito pesado, todo el cuerpo de todos los deportes, menos el que hace gimnasia complementaria y se siente, etcétera, etcétera, todo el peso va a recaer, pierna, tobillo, espalda, columna. En cambio, la natación uno está horizontal. Y es un deporte muy completo, trabaja todo el cuerpo, es un buen antiestrés. Te Y uno serena mucho. Y uno se mantiene muy bien nadando. Muy Saludable. bien, muy saludable. Yo es un deporte que le recomiendo a todos los, incluso para hacer deporte pasivo. No tienen por qué ir a nadar, pero a mí me gusta nadar, me siento muy bien. Después Yo tengo una pregunta final. ¿Cómo no? Tu sobrenombre. Mi sobrenombre viene porque ahí entre las cosas que te traje hay una foto que la vas a ver, muy interesante, que estoy en la pileta de Punta Lara, La Plata, que me sacaron, pusieron una cámara en el suelo, me pusieron mis 2 pies así en primer plano y yo con la cabeza, me salen 2 patas grandes así. Sí, ¿Qué me dicen pero- patón? ¿Sos tan patón? No. Lo que pasa es que cuando yo tenía 14 años, calzaba lo mismo que ahora. 13 años ya calzaba lo mismo que ahora. Y ahí te pusieron patón. 44 calzaba a los 13 años. Y medía, qué sé yo, a lo mejor 10 centímetros menos que ahora. Estaba creciendo. Menos mal que no me creció mala pata. Quedé ahí nomás. Ahí, pero te quedó patón. Sí, Para todos. sí. Gracias por venir. Gracias a vos. Y así se fue otra edición de Ayer y Hoy, en este segundo tramo, con Neri Patón Bonilla, un deportista de ley, aún hoy. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.